¿sí? O de diseño digital también les he enviado. Bueno, no se hace el cruce del APF porque en el APF2 recién nos damos cuenta de todo lo que hay realmente, ¿no? En el APF2 es el momento en que, vamos a decir, demostramos de qué estamos hechos, ¿no? Porque yo sé que el trabajo puede ser un poquito agotador del estado del arte, ¿no? Yo lo sé, lo entiendo. No, no crean que me gusta ser cruel y algo. Es por una buena razón de tener un trabajo consistente, ¿no? Sin embargo, me doy cuenta que con ustedes ha sido como más llevadero, ¿no? Me parece que entienden rápido las cosas y hacen rápido las búsquedas de información, que básicamente es eso. Vamos a seguir haciendo búsquedas de información y por esa misma razón les digo, no tengan miedo al marco teórico porque lo más difícil ya lo hicieron, que era el acopio, ¿no? Sobre todo es difícil el estado del arte. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, em, muchas fuentes, ¿de acuerdo? Muchas fuentes. De hecho, voy a empezar por eso. Voy a empezar por diferenciar lo que es un marco teórico de un estado del arte, porque mucha gente lo confunde. A veces el estado del arte en algunos trabajos, algunas universidades lo incluyen dentro del marco teórico, le llaman antecedentes, pero son cosas diferentes, ¿ya? Algunos lo incluyen como parte del marco teórico, pero no es así, ¿ya? O sea, incluso si lo incluyen, es bueno saber. Cuando lo incluyen no le llaman estado de arte, le llaman antecedentes, ¿ya? Pero es lo mismo. Igual hay que definir lo que es, en sentido estricto, marco teórico de lo que es un estado del arte, ¿no? El marco teórico, nos dicen acá, es el conocimiento mínimo necesario, son las definiciones, son conceptos. En ese sentido, son los conceptos, sobre todo para las bases teóricas, que es la parte más importante. Como ya les había dicho, tiene dos partes. Las definiciones de términos, llamado también marco conceptual, y las bases teóricas. La parte, vamos a decir, no complicada, pero la que toma más tiempo es esta, las bases teóricas, que incluye definir de manera exhaustiva las teorías más importantes de cada variable. ¿De acuerdo? Todo lo que se ha dicho de manera teórica y de manera aislada, no haciendo el cruce, porque en el estado del arte se encuentra el tema haciendo el cruce de las dos variables. En cambio, en el marco teórico no se hace el cruce. Yo estudio las variables de manera independiente, de manera aislada, en el mejor de los casos, sin hacer conexión con ninguna otra variable. ¿De acuerdo? Es la definición. De hecho, el marco teórico, las bases teóricas, son definiciones. Tanto las bases teóricas como el marco conceptual son definiciones. Aunque aquí solamente se llama definiciones, en el fondo las bases teóricas también lo son. Solo que el modo de presentarlas es más complejo en la parte de las bases teóricas. En el marco conceptual es puntual definir cada variable y además tres palabras clave adicionales. En el fondo todas estas son palabras claves, pero las dos primeras son las variables, justamente. Por y arriba no las voy a definir, sí, pero de manera exhaustiva. Acá me detengo en cada una. En cambio, acá no. Las defino como cualquier otra palabra clave, que son las que van acá, en el llamado famoso marco conceptual, que no es lo mismo que marco teórico. Marco teórico, queridos y queridas estudiantes, es todo. A todo le llamamos marco teórico. Todo es marco teórico. ¿De acuerdo? Y una de sus partes se llama marco conceptual, que son las definiciones de términos. Es lo mismo, es un sinónimo. ¿Ya? Volviendo a eso entonces, una primera característica muy importante es que el marco teórico, además de ser el conocimiento mínimo, en el fondo son definiciones de cada variable o conceptos importantes para investigación, ¿no? Es la base teórica que permite comprender el problema y los principales efectos, pero sobre todo, los principales aspectos, perdón, de su extensión, pero sobre todo es los conceptos de las variables, de manera aislada, no haciendo el cruce. ¿Cómo es esto, profe? Recuerden que ¿qué es lo que debíamos? Le pregunto a cualquiera, ¿no? Cualquier grupo le pregunto, ¿con qué característica o criterio o condición deberían cumplir las fuentes que buscábamos para nuestro estado del arte? ¿Quién me quiere responder? ¿Cuál es esa condición que yo siempre insistía que cumpliesen? Las fuentes del estado del arte. No voy a continuar hasta que no me respondan. Los leo, los escucho. ¿Qué dijo, profesor? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Pregunta es, estimada, ya no sé quién preguntó, su compañera Yadira, ¿no? O Lady. Ujú.
Yadira, ya, la pregunta es, claro, Carlos, así, si no, ya me contestó internamente, y yo les pregunto, ¿no? ¿Cuál es la condición con la que deben cumplir todas las fuentes del estado del arte, por más agrupadas o desagrupadas que estén? Había una condición que yo siempre exigía, era muy exigente con eso, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que tiene que pasar con las fuentes de mi estado del arte? Las fuentes, ¿con qué deben cumplir? Me respondió un compañero nada más, ¿eh? Los demás no me dicen nada. Yadira, te escucho. ¿Te acuerdas? Muy frío, Mm, fuentes especializadas con DOI, sí, que sean académicas. Algo más, no me están diciendo. Con relación a las variables, con relación a las variables. Sí, está bien, gracias por haber, dice Aldair, que sean académicas, muy bien, dice Luisa, fuentes especializadas con DOI, muy bien. La respuesta de Carlos es la que más se acerca, pero no la voy a decir, porque justamente la que más se acerca quiero que ustedes me digan, ¿no? Aunque ya la están viendo, creo, ¿no? En la proyección. Valentino, que se relaciona con con la carrera. Sí. Algo más, Valentino, con respecto a las variables, ¿cómo tenían que ser? Con respecto a las variables. ¿Nadie más me dice? Dependiente, independiente, claro, dependiente e independiente Luisa también, pero algo más con respecto a las variables. ¿Qué les decía yo cada rato? ¿Cómo tenían que abordar las variables en el estado del arte? ¿Tenían que tocar una variable sola, otra variable por aquí, otra variable por allá? ¿O cómo era? ¿Se acuerdan o no? A ver, dice que Luisa, perdón. Aldair, que las fuentes definan claramente las variables y esas se relacionen. Claro, que la fuente tenga ambas variables. Así es. Sobre todo lo último que ha dicho Luisa, lo que ha dicho también Aldair, que define claramente las variables y estas se relacionen. Claro, que las fuentes contengan ambas variables. Eso es muy importante. Esa es la gran diferencia en el estado del arte. Las fuentes, cada fuente debe conectar las dos variables, porque eso es mi tema. Mi tema es la conexión de dos variables. Si las fuentes abordan el tema y tema es sinónimo de suma de dos variables o cruce de dos variables,
las fuentes del estado del arte, entonces deben buscar fuentes o deben conectar, perdón, las dos variables. En cambio, en el marco teórico, no. Yo me ocupo de encontrar definiciones de cada variable de manera aislada y separada. Esa es la gran diferencia, amigos. Otra cosa, dado que son teorías, las teorías pierden vigencia muy poco, muy lentamente. Es decir, aquí ya no hay problema si mis fuentes son de hace 10 años, no hay ningún problema. En cambio, en el estado del arte sí tienen que ser actualizadas, porque el conocimiento que ellos quieren probar, que en realidad es nuevo conocimiento que se va aportando, no es del interés de las teorías. Las teorías hablan desde un marco más epistemológico, más grande, más general, ¿no? En cambio, las investigaciones prácticas, las que hacen experimentación, las que prueban cosas, las que tienen su hipótesis, los artículos, mejor dicho, esos artículos que hacían el cruce de las dos variables, por lo general perdían vigencia rápido. Por eso les decía, ¿no? Que no sean más de 5, no lleguen a más de 5, más de 7 años ya era mucho, ya, ¿no? Porque, ¿qué implicaba eso? Que viniese otra fuente y la reemplazara y actualizara ese conocimiento pendiente, ¿no? En cambio, al marco teórico no le importa. La teoría de la relatividad todavía se sigue estudiando, justo porque es una teoría, es una base, ¿de acuerdo? Esa es la característica. No pierden vigencia con el paso de los años. Ahora, obviamente, tampoco vamos a hacer. Yo he puesto la teoría de relatividad porque en la física es importante, ¿no? Pero no suele pasar tanto, tampoco así, ¿no? Son pocas estas que. Porque igual la teoría, como buena teoría, también se actualiza, pero más lentamente. No es que no se actualice, pero más lentamente. Hay algunas disciplinas, como la que acabo de citar, como la física, donde hay cosas o teorías que ha sido difícil rebatirlas, pues, ¿no? Tanto así que la teoría de la gravedad terminó siendo una ley, la ley de la gravedad, ¿no? Ya nadie puede refutarla, es difícil refutarla en este mundo físico en el que uno vive, ¿no? Eh, es un mundo real, vamos a decir, y entonces nadie puede refutar, es difícil refutar esa ley, ya se volvió ley incluso, ¿no? Ya no dejó de ser teoría. Entonces, esa es, digamos, la diferencia, ¿no? Que pierde vigencia muy, muy lentamente. Sí pierde vigencia, pero lentamente. O sea, no hay problema si tu fuente, si tu definición la encontraste en un libro o en un diccionario. ¿Por qué? Porque justamente acá yo he puesto, ¿no? Esta precisión. Las bases teóricas, ¿no? Las fuentes para las bases teóricas y el marco conceptual suelen ser libros de teoría especializada, ¿no? ¿De acuerdo? Diccionarios de la especialidad o artículos teóricos, ¿no? No son artículos como los del estado del arte. Puede que alguno quizás sí lo sea, ¿no? De los que ustedes han considerado que... De hecho, ahí algunos hacían la diferenciación, ¿no? Metodológicamente, artículos más teóricos, bueno, pueden coger uno de ellos, pero no son todos, ojo, no son todos, ¿sí? Suelen ser libros, ¿de acuerdo? No hay problema si son libros muy conocidos, ¿no? Es más, ustedes seguramente en su carrera tienen como autores importantes, ¿no? ¿Quién es un autor importante en teoría de la comunicación? Les pregunto, un teórico importante para la teoría de la comunicación, por poner un caso. ¿Me pueden decir un autor que en algún curso es como un clásico? Ya, esa es una teoría. ¿Alguien me puede decir? Yo tengo uno en la cabeza que yo sospecho que es. Yo sospecho que en teoría de la comunicación, por ejemplo, deben estudiar a Habermas, a Junger Habermas, que murió hace poco, ¿no? Por cierto. No sé, no en teoría de la comunicación. ¿Quién más? En teoría de la comunicación. Son estudiantes de ciencia de la comunicación, ¿no? ¿Quién sería? Chicos, chicas. Ustedes son noveno ciclo, ya han pasado por buena parte de teorías, ¿no? Saben entonces un autor importante en sus carreras. Pueden revisar su sílabo, googleen, ¿no? Recuerden, traten que el Google les ayude un poco a dar cuenta de un autor importante en ciencias de la comunicación. ¿Quién sería? Una teoría importante. No voy a continuar hasta que no me digan, ¿eh? Necesito que participen, que no hay nota directa de participación. Dígame, porfa, un autor importante en teoría de la comunicación o en teoría de las ciencias de la comunicación. Yo le digo uno, por ejemplo, ¿no? Que no sé si lo han estudiado, pero creo que sí. Junger, Habermas, ¿no? Lyotard de repente también, no sé si le suena, ¿no? Yo vengo de las humanidades y algunas fuentes, creo que las Sassfeld. No lo sé, Abner. ¿Quién sería? Harold Laswell, de la guía hipodérmica. Ajá, la aguja hipodérmica. Ok, gracias, gracias. Me voy a nutrir de lo que me dicen. La Salfer, vamos a ver, dice Abner. Yo no sé si es conocido o no.
Yo estoy colocándolos nada más, a ver. ¿Es él? A ver, me vas a decir, estimado, Paul Félix Lazarsfeld, Abner, de los efectos limitados. Ok, 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 interesante. Lo voy a tener en cuenta, lo voy a rastrear. Dice Aldair Harold Laswell. Me suena Laswell, me suena. Mira, está dando otra vez que yo no conozco. Yo les hablaba de Habermas, ¿no? Yo imagino que Habermas. Ahora puede que me esté equivocando. Este es. ¿Cuál es la teoría de Harold Laswell? Teoría modelo propuesta que comunicación describe este proceso. Ajá, interesante. ¿Quién? Ok, ok. Ok, ok. Abner. Carlos dice teoría de la agencia, de la agenda, perdón, teoría de la agenda. Estoy colocando lo que me han dicho. Gracias. Identificación de la agenda. Ujú. Y voy a poner teoría de espiral del silencio de Neumann. Ok, ya. Bueno, son teorías muy específicas, ojo, ¿no? No, o sea, digamos, no necesariamente son los que van a usar para su trabajo. Puede que tengan que buscar conceptos más definidos por autores de teóricos más definidos, ¿no? Teoría de la agenda de setting. Yo les hablaba, acá, ¿no? La teoría del modelo de elementos claves, miedo al aislamiento, motor principal de teoría, ¿ok? Yo les hablaba de Habermas. Solo que no tengo H, perdón, me está fallando la H. Habermas. Junger Habermas. Él es, ¿no? Eh, es. O sea, es un autor en ciencias sociales, ¿no? Muy conocido. ¿Qué sé yo? No sé, estaba pensando en. Claro, no sé si Roland Barthes no dudo mucho, no sé si Roland Barthes lo leyeron, ¿no? Yo vengo de las humanidades, de los estudios literarios, ¿no? Y ahí, por ejemplo, leíamos a Roland Barthes, Habermas, bueno, de la filosofía también, Heidegger, en fin, de la teoría de la comunicación. Y imaginaba que por ahí tenemos algún punto de contacto, ¿no? Eh, ¿Quién más? No sé, ¿no? En fin, ahí está, ¿no? Pero son ejemplos de teorías, es decir, sus libros son libros, como se dan cuenta, son libros, ¿no? Por ahí creo que había uno también con libros acá, ¿no? Este señor, ¿no? Fácil tiene teorías conocidas y hay libros que hablan de esas teorías. No solamente el libro de ellos, sino las teorías, los libros que hablan de ellos, ¿no? Eso sería, cuando ya es muy viejo la publicación de los autores, podemos consultar las nuevas teorías al respecto, ¿no? De esto. ¿Sí se entiende, no? Eso, digamos, sería mi marco teórico, mis bases teóricas, ¿no? Todo lo que yo pueda decir, uy, eliminé este, y ahí lo busco como historial. No quería eliminarlo. De aquí voy a tenerlo en cuenta, voy a buscar en el historial porque sí me interesa saber qué cosas leen en ciencia de la comunicación acá en la UTP. Yo soy el metodólogo, como saben, digamos, me llaman a mí porque tenemos cuestiones afines también en ciencia de la comunicación, pero ustedes son los especialistas, ¿no? Evidentemente ustedes tienen mucha más teoría que yo sobre esto, ¿no? Obviamente yo cotejo que sea consecuente, que sea sensato lo que digan, ¿no? Muy bien. eh, en este caso, ¿no? Tenemos las teorías, perspectivas en las bases teóricas, ¿no? A diferencia, ¿no? Termino con esto, discúlpenme, termino con esto para cerrar un poco. Primera diferencia es que en el estado del arte, las fuentes analizan las dos variables. En el marco teórico, no. Cuando me toque hablar, por ejemplo, de bases teóricas de la primera variable, solo se define esa variable, nada más. No la cruzo con la otra, es de manera aislada, esa es la gran diferencia. ¿Ya? Otra diferencia tiene que ver con la vigencia. Le acabamos de decir, ¿no? Ya no es importante que en el marco teórico las fuentes sean tan recientes. No es tan importante. No es que no lo sea importante, pero no es tan importante. Más bien es sospechoso, ¿no? Salvo que sean, imagínense, ¿no? De repente es alguien, ¿no? Como Habermas acaba de morir, pero pudo haber publicado algo el año pasado, ¿no? Él, que es una autoridad en teoría de la comunicación, puede que, por ejemplo, como es una actividad, publicó un libro antes de morir este año, 2026, profe, sí. Por eso, pues no me dijo que es mejor que no sean tan recientes, pero es una autoridad, Habermas, pues cambia la cosa, ¿no? Salvo esos casos. Pero por lo general no pasa tanto. Por lo general hay que buscar, bueno, por lo general las fuentes teóricas necesitan un tiempo como para ser aceptadas, ¿no? Así que no hay problema si tienen fuentes de hace 10 años, no hay ningún problema. Pero tampoco tanto hace 60 años ya, pues hay que tener cuidado, ¿no? No es que, por ejemplo, la teoría de este señor no sea válida, no, pero con toda seguridad hay fuentes actuales que revisan estas teorías, obviamente, ¿no? Se sigue manteniendo la teoría de Laswell,
seguro que sí, no lo dudo, pero ya no se cita directa, aunque quién sabe, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Durkheim, que es un filósofo sobre las teorías sociales, por ejemplo, no sé si lo leyeron en algún momento, o Max Weber, ¿no? Aunque se lo ha criticado mucho desde el plano de vista epistemológico, por ejemplo, son dos autores que todavía se siguen leyendo, ¿no? Y a veces se siguen citando, incluso. La teoría de Durkheim es muy interesante y se sigue citando, ¿no? Lo mismo que la teoría de Weber, ¿no? Aunque es medio positivista, ¿no? Hay muchas críticas, pero todavía se sigue citando. Muy bien. Entonces, esa es otra cuestión, ¿no? De que el marco teórico no tiene necesariamente que ser tan actual. De hecho, hay que sospechar si es muy actual, ¿no? En la medida posible, mejor que sean libros, ¿no? No necesariamente artículos, sí libros. Por eso yo les digo acá que estas fuentes, las fuentes para las bases teóricas y el marco conceptual suelen ser para el marco teórico, ¿ya? Acá está, de frente acá. Las fuentes del marco teórico, para el marco teórico. El marco teórico, para que no se vayan a confundir. Para todo el marco teórico, todo es el marco teórico, ¿ya? Todo esto. Bases teóricas y definiciones de términos, o también llamado marco conceptual. Todo eso es marco teórico, tiene dos partes. Estas fuentes suelen ser libros de teoría especializada, diccionarios de la especialidad o artículos teóricos también, ¿no? Pueden ser, sobre todo son libros, sobre todo, ¿de acuerdo? No, no suelen ser tanto artículos, esa es otra diferencia con el estado del arte. El estado del arte, sobre todo, como es información que se va actualizando todos los días, suelen ser artículos. En cambio, este, el marco teórico suele ser libros, ¿no? Suelen ser libros. ¿Está bien? Entonces, ténganlo en cuenta, por favor, ¿ya? Muy bien. ¿Qué se hace en las bases teóricas entonces? Punto por punto. ¿Qué se hace? Se coloca en las bases teóricas, bueno, perdón, primero esto, el marco conceptual. Ya les dije, se colocan las definiciones de cada de las palabras clave. Coincidentemente, no que coincidentemente, sino deliberadamente, las palabras clave, en las palabras claves ustedes deben ubicar a la variable uno y la variable 2, pero definidas acá de manera sucinta. ¿Cómo lo voy a poner en el siguiente ejemplo? ¿Ya? En el siguiente ejemplo les pido por favor que coloquen el problema. Cuando presenten el trabajo, el marco teórico, esta semana, el sábado 30, por favor coloquen también el problema de investigación. ¿Ya? No se olviden, por favor, porque si no voy a estar preguntando, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta? Bueno, se coloca con la pregunta general. Y acá arranca el marco teórico, las bases teóricas, y vamos a pasar rápidamente a esto, marco conceptual. ¿Ya? Es más, lo voy a resaltar como está en el esquema que les pasé, ¿ya? Para que sepan con qué y cuál se corresponde. Acá están, ¿no? Las bases teóricas, entonces, miren, acá es 5.1. ¿Por qué 5.1? Porque las bases teóricas están incluidas en el marco. Fíjense en la numeración. 5.2, ¿por qué? Las definiciones de términos. Marco conceptual, porque pertenece al marco teórico. ¿Ya? No se vayan a confundir, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, marco conceptual o definiciones de términos más importantes. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, ¿qué se hace en el marco conceptual? Se define sucintamente, de manera muy, muy directa. De hecho, habría que ponerle un poquito más, ¿no? Acá se ha hecho una paráfrasis de lo que dice un autor, ¿no? Hay que citar de dónde sale la información, ¿ya? Acá se olvidaron, de hecho yo acá estoy colocando justo por eso, ¿no? Autor año. Eso es el marco conceptual, ¿eh? Marco conceptual nada más. Acá en el esquema es esa parte, ¿no? Esa es una de las grandes partes del marco teórico, la más fácil, obviamente, la más fácil porque es casi un glosario, aunque en el fondo no debe serlo, ¿de acuerdo? Porque un glosario tiene más términos. Esto solamente es de las 5 palabras clave. Pero las dos primeras palabras clave son las variables. Y hay que definirlas sucintamente. Acá se pasaron, ¿ya? Porque lo han definido muy, pero muy sucintamente. Tampoco tanto, pueden ser 2 líneas más de repente, ¿no? Entonces, por favor, consideren esto, ¿no? Estas son las variables. Perdón, las palabras clave. Las dos primeras justo son las variables. Ahí lo estoy colocando en mi esquema que les voy a pasar dentro de poco. ¿Ya? Acá está. ¿Se entiende, amigos? Lo que es el marco conceptual. Acá está. Esto es, marco conceptual es solo esto, nada más. Por ahí hay que definirlo un poquito más. Quiero saber igual si se entiende. Aquí, amigos, todo claro. Me dicen por ahí, veo una manita. Los demás.
¿Sí? Yo imagino que sí. Bueno, ahora voy a presentar, voy a hablar de las bases teóricas, ¿sí? Veo que sí, entonces, ¿se entendió? A ver, un minuto. Muy bien. Entonces, si se entendió todo el marco conceptual, ahora vamos a explicar las bases teóricas. Si en el marco conceptual yo definí cada una de las palabras clave y dos de ellas, las primeras eran las variables, definidas también de manera sucinta, controlada, fija, parafraseada, también un poquito más, obviamente, estoy diciendo, acá está demasiado sucinto ya, se pasaron aquí. Pero eso es, son definiciones de ese tipo, ¿no? Listo. Por su parte, las bases teóricas lo que vamos a hacer es casi lo mismo, digo casi porque nos vamos a detener solo en las dos primeras variables, solo las dos primeras palabras claves, que son justo las dos variables. Nada, las bases teóricas es hacerle un zoom, por decirlo de algún modo, es hacer un zoom de las dos variables, que son lo que más me interesa, son las dos primeras palabras clave, justo mis dos variables. Me detengo en cada una y no solo uso una definición, sino uso tres o cuatro definiciones. Expongo lo que algunos autores teóricos, ¿de acuerdo? Por eso es el marco teórico, ya saben cuál es la naturaleza y la diferencia entre una fuente para marco teórico y fuente de estado del arte. Sobre todo, las fuentes de marco teórico definen de manera aislada cada variable, no hacen los cruces como en las fuentes del estado del arte, ¿no? Entonces, una vez que yo encuentro ciertas definiciones, tres a cuatro definiciones, esas las consigno y hago una exposición. De hecho, hago una breve exposición, mejor para no confundir, porque algunos se confunden, porque he dicho un breve estado del arte, una breve exposición, ¿ya? Escrita, ¿sí? Porque algunos se confunden y como digo estado del arte, se piensan que es volver a hacer estado del arte. No, no, es básicamente hacer estado del arte también, ¿no? Pero es una breve exposición escrita, organizada, escrita y organizada, escrita y bien organizada, ¿de acuerdo? Voy a poner eso, escrita y bien organizada de tres a cuatro definiciones. Una breve exposición, ¿ya? Es una breve exposición. Es como hacer un pequeño estado del arte, básicamente. Es una exposición escrita y bien organizada de tres a cuatro definiciones, de tres a cuatro autores respectivamente. Mm. Me dicen, en el párrafo inicial hay que hacer una breve exposición y acá les digo yo de cuatro párrafos más o menos, ¿no? En el párrafo inicial se debe hacer una pequeña historia de la evolución del término, ¿no? Hacer un pequeño contexto. En el párrafo, el párrafo, el segundo párrafo se debe usar, el párrafo de desarrollo se debe usar para exponer propiamente, ¿no? Las variables, voy a poner acá. En el párrafo, en el segundo párrafo, en el segundo párrafo, en la segunda parte, mejor, así mejor, ¿ya? Porque no sé si serán dos párrafos de desarrollo, ¿no? En la segunda parte, o desarrollo, se deben hacer la exposición
propiamente dicha de las teorías. ¿Ya? De las teorías de la primera variable, ¿no? De las tres o cuatro teorías, acá, como pueden ver, me está fallando la H. Qué locura. Ya. La segunda parte, dos o tres párrafos, ¿sí? Segunda parte. En la segunda parte se debe hacer la exposición propiamente dicha de las tres o cuatro teorías, o cuatro teorías de la primera variable, ¿no? Punto. ¿Ya? En los siguientes párrafos. Párrafos de desarrollo. Párrafos de desarrollo, ¿no? El párrafo inicial, el párrafo de desarrollo y en el párrafo final de balance. Acá también, ¿no? En los párrafos o párrafo, en el párrafo o párrafos, ¿no? En el párrafo o párrafos de desarrollo o los párrafos, en el párrafo o párrafos, allá veremos por qué, porque de hecho en el ejemplo que le voy a mostrar solamente hay un solo párrafo de desarrollo, suficiente para exponer las tres o cuatro variables. ¿De acuerdo? Vamos a ver punto por punto. Por ejemplo, en este caso, en bases teóricas, estoy acá, teorías y perspectivas teóricas acerca de la primera variable. ¿Cuál es la primera variable de este tema? Estimulación vibrotáctil. ¿Sí? Estimulación vibrotáctil en redes neurales, basada en redes neurales. La primera parte, el primer párrafo, es para exponer lo que es una estimulación vibrotáctil. Fíjense cómo se hace este primer párrafo en la segunda variable, para que vean cómo otra opción es justo lo que les hago la recomendación en el esquema, ¿no? Hacer una pequeña introducción mediante la historia del término. Acá está, miren. La segunda variable es control de temblor. ¿Cómo se hace acá? El concepto de temblor parkinsoniano se remonta a los primeros estudios sobre la enfermedad, ¿no? En 1817, justo James Parkinson describió por primera vez el temblor. Se hace un pequeño recuento, una historia del término. Aquí no se hizo una historia del término, pero se hizo un pequeño contexto, ¿no? No, sin citar a nadie, no hace falta citar. Recién en la segunda parte, el segundo párrafo, fíjense, por eso les decía, no puede ser un párrafo de desarrollo o dos. Yo les pido de dos a tres, de tres a cuatro teorías, que en el fondo es como de tres a cuatro definiciones de la variable, básicamente. Puntuales, por ejemplo, acá, ¿cuántas definiciones veo? Tres, ¿no? Cabral de Dal define la estimulación versátil como este concepto. Por otro lado, perdón, Patiño Lacatos et al. Describen este fenómeno como, y acá les pongo la definición. Finalmente, Papaleo et al. Destacan la estimulación neuronal del cómo, y lo pongo acá. Cierro mi párrafo de desarrollo y luego digo, en síntesis, sintetizo, hago un balance. Y además, y esto es mi adelanto, en el párrafo final de esas, acá es importante, en el párrafo final de balance se debe incluir la elección de la definición más conveniente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el último párrafo, después de haber expuesto las tres o cuatro teorías acerca de mi variable, que en el fondo son definiciones de mi variable de manera aislada, solita, sin hacerle cruce con la otra variable, ¿de acuerdo? Después de haber expuesto, repito, las tres o cuatro definiciones que les estoy pidiendo de cada variable, después de haber expuesto esto, en el último párrafo hay que decir en alguna parte, no hay problema si esta síntesis no está incluso ya, de frente digo, para el presente estudio se aborda la definición propuesta por, y acá elegí la de Cabral y Dal, que justo era el de acá el primero. Puede ser el segundo, el tercero, ustedes eligen, ¿de acuerdo? Voy a mantener lo demás porque esto era un pequeño balance chiquito, ¿no? Algunos incluso lo hacen así, ¿no? Como este es el balance de este desarrollo, este es su desarrollo y este es su balance, y recién acá en el último párrafo, el último de los últimos, digo cuál es el autor que más me convence de los que he expuesto, ¿no? Pero como este párrafo es chiquito, lo he puesto junto, ¿no? Pueden hacer eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que se hace. Ahora, profesor, pero ¿por qué, ¿por qué me ha hecho entonces buscar
tres fuentes, al final me voy a quedar con una, mejor hago la única que encuentro, por si acaso. ¿Por qué? Porque en el curso, por dos cosas, en el curso de taller es probable que les pidan cambiar, a veces pasa que el profe les pide, el especialista les pide cambiar de marco teórico, pasa mucho, mucha gente se queja por eso, ¿no? Con eso nos aseguramos que si les piden cambiar de marco teórico, lo cambian rápido, porque ya tienen la definición. Claro que eso va a determinar las dimensiones también, porque las dimensiones salen justamente de la definición elegida. Por cierto, les adelanto, esa es la última cosa que tengo que decirles. Luego de esto hay que colocar las dimensiones. ¿Y de dónde sale? Solo de la definición que han escogido. Nada más. Acá está. ¿De acuerdo? Y además, ¿por qué se eligen otros autores? Porque tienen que demostrar que ustedes conocen las teorías. Por esa razón también hay que colocar más. Yo les pido de 3 a 4, por favor. Mejor si son 4. Ahora, si son 4, es probable que el párrafo se parta, ¿no? El párrafo de desarrollo sean 2. Puede ser. ¿De acuerdo, amigos? Sí, vamos a ver cómo lo hacen. Y acá se genera, después de esta definición, de hecho, Cabral et al. Dice, ¿no? Que el mecanismo neurofisiológico de decisión y transmisión de vibraciones tiene como base la frecuencia, la amplitud y la temporalidad. Yo tengo que deducir cuáles son las unidades, las dimensiones son partes de un concepto, básicamente. O las bases del concepto, son bases pequeñitas del concepto. Ahora les digo, les hago un ejemplo para que se entienda mejor. Pero acá dice, ¿no? Son frecuencia, amplitud y temporalidad. Esas son las bases del concepto de estimulación vibrotáctil propuesta por Cabral et al. Luego que yo elegí esta definición, genero, pues, identifico cuáles son las bases, las partes, mejor dicho, la esencia. Las tres partes esenciales de esa definición para estos señores es frecuencia, amplitud y temporalidad. Por eso que dimensiones ponen así, ¿no? Dimensión frecuencia, dimensión amplitud y dimensión temporalidad. Vamos a ver cómo hicieron en la segunda variable. Teorías y perspectivas acerca de la segunda variable. Control de temblor. Como les dije acá, ¿no? Lo de Parkinson. Control de temblor, se hace una pequeño. Acá sí hicieron un pequeño recuento de la historia del término, ¿no? Y recién en el segundo párrafo arrancan con las teorías, que son definiciones en el fondo. Por un lado, Factor y Weiner dice esto. Por otro lado, Jankovic y Tolosa dice esto. Acá hicieron una cita de resumen, ¿no? Le voy a quitar cita textual, ¿no? Le voy a quitar, vamos a asumir que cita resumen, ¿ya? Porque en realidad no deben ser citas textuales. Lo voy a mantener porque no quiero ser deshonesto, ¿ya? Esta es una fuente textual que no recomiendo. No recomiendo hacer citas textuales. Por favor, citas de resumen. Asimismo, Hemlich dice tal cosa, ¿no? Entonces, tengo tres autores, Falcon y Weiner. Voy a ponerle otro color mejor para que no se vayan a confundir, ¿ya? Eh, lo que dice Weiner, voy a ponerlo con rojo. Lo que dice Tolosa lo dejo ahí y lo que dice este señor, Hemlich, lo pongo en verde, ¿ya? Que justo es el que van a elegir, me parece. No, más oscuro. Ahí está. Lo pongo en verde. Son dos definiciones. Creo que acá no sé si lo separaron. Sí, sí, se separaron por colores diferentes, ¿no? Bueno, ese no tan diferente. Lo voy a cambiar yo, ¿ya? Vamos a ponerle verde de repente. Verde también. Ya, acá son tres definiciones. Acá también son tres definiciones diferentes, ¿no? Ahí está. Lo estoy colocando así. Y al final, yo les pido 4, porfa, ¿no? Ya bueno, mínimo 3, mínimo 3. Entonces, una vez que dije eso, acá sí van de frente, ¿no? Arriba hicieron como un pequeño balance antes de decidirse. Acá ya se dicen, deciden de frente, ¿no? Este no es un balance del párrafo anterior, por ejemplo, por si acaso, ya. Es un comentario a lo de Hemlich. De hecho, luego van a ver por qué. Porque Hemlich es el más importante, de hecho, acá nos damos cuenta, ¿no? Fíjense. En ese sentido, el enfoque de Hemlich es el que más les convence, ¿no? Porque vienen a un respaldo teórico clave. Por eso lo elegimos a Hemlich. A los demás los dejamos allí. Si el profe en taller nos pide que cambiemos nuestro marco, pues tenemos dos marcos más, ¿no? Entonces, cojo el concepto de Hemlich, y trato de deducir cuáles son las bases del concepto de Hemlich. Para ellos es una base neurofisiológica, una base vinculada con la retroalimentación sensorial y una base vinculada una dimensión vinculada con el aspecto terapéutico, ¿no? Y acá pues son dimensión neurofisiológica, dimensión sensoriomotora, dimensión terapéutica, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá se coloca. ¿Sí? Esto se coloca aquí. Bueno, acá venía el marco conceptual de definiciones de términos, ¿no? ¿Cómo genero? Profesor, no me queda claro. Vamos a hacerlo en un ejemplo facilito, cómo hacer las dimensiones. Pero sí se entendió, ¿no? Primero, sí se entendió cómo tengo que elegir una sola fuente, un solo concepto después de haber expuesto tres o cuatro. Eso se entendió, ¿verdad? Que tengo que elegir y quedarme con una sola definición. ¿Se entendió eso, amigos? Me dicen, por favor, si se entendió.
esa parte. La de que al final de exponer los tres o cuatro conceptos sobre cada variable, tengo que elegir con cuál me quedo, con cuál definición me quedo. ¿Eso se comprendió, amigos? Me dicen, porfa. ¿Podría repetir rápidamente, profesor? Ok. Ya, está bien. A ver, en cada variable, en cada base teórica, cada base teórica tiene tres partes. Un párrafo donde yo explico, hago una pequeña, mejor lo muestro mejor directamente, el ejemplo. Un pequeño párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo donde expongo las variables, perdón, donde expongo las definiciones de esta variable, estimulación vibrotáctil. Todos ellos definen estimulación vibrotáctil, pero desde perspectivas diferentes. Teorías que son diferentes, ¿no? Cada uno dio un concepto. Ese es el desarrollo. Y una vez que yo he explicado cada definición, porque son definiciones, cuando digo teorías me refiero a definiciones, definición de esta variable, básicamente. No es como el marco conceptual, solamente defino. De hecho, en el marco conceptual tengo que colocar también la definición del autor que elegí. ¿Dónde se coloca esto? Aquí, ¿no? Para el presente estudio, se adopta de los tres, de lo que dijo Cabral et al, Papaleo et al, Patiño Lacatos et al, me quedo solamente con lo que dice Cabral et al. Con ellos me quedo, nada más, con esta fuente. Por eso lo digo acá. Para el presente estudio me voy a quedar con esta fuente. De los tres que he expuesto me quedo con una sola. Y de esa sola genero mis dimensiones. No hago un Frankenstein, no que una dimensión del primer autor, no que la segunda dimensión del segundo autor. No, todas las dimensiones deben salir de un solo autor, del autor que he elegido en mi párrafo de balance de las bases teóricas. Estimado, no sé quién me preguntó, ¿Aldair o Amr? Ya no me acuerdo. ¿Quién fue el que me pidió que repitiera? Yo, Esta parte. profesor. Sí, sí, quedó claro. Carlos. ¿Se entiende? Sí, 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 profesor. Sí, Carlos, gracias, gracias. Muy bien. Ahí, eso es, digamos, lo que se desarrolla, ¿no? Por eso yo acá lo expliqué en el esquema. Y ahora voy a explicarles de manera muy... Voy a poner como... Disculpen el ejemplo, ¿ya? No pretendo subestimarlos, pero hago este ejemplo como para que no queden dudas, ¿ya? No se sientan ofendidos, por favor, por el ejemplo, porque es muy fácil, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo reconocer las dimensiones de un concepto de una variable, del concepto de una variable, ¿no? De dimensiones de una variable, ¿ya? De una variable, ¿de acuerdo? Este es el ejemplo práctico. Entonces, el ejemplo práctico sería este, ¿no? Ponemos acá. Lo que quiero yo, disculpen, voy a ponerlo más arriba porque para que se quede ahí con ustedes cuando yo envíe el ejemplo. Yo envié voy a enviar este material. Base teórica de la variable silla. Vamos a imaginar, cosa muy rara la verdad, que mi variable es silla, salvo que esté haciendo un trabajo fenomenológico sobre las sillas, ¿no? Pero difícil, ¿no? Que mi variable sea silla. Puede ser, ¿no? En alguna disciplina yo quiero definir la variable silla, pero vamos a poner, esto es un ejemplo inventado. Vamos a suponer que mi variable es silla. Entonces lo que voy a hacer es buscar una definición. Mi base teórica va a ser la RAE. Esa va a ser la fuente. Por cierto, puedes usar la RAE, ¿no? Si es un término, aunque, claro, no es especializada, ¿no? Vamos a imaginar que la RAE es fuente especializada, para lo que yo quiero. Vamos a imaginar que sí. Que no es, ¿ah? Es una fuente muy general, la RAE, pero vamos a imaginar que sí es mi fuente teórica. Muy bien. La RAE dice que una silla es un asiento con respaldo. La RAE 2024 dice que una silla es un asiento con respaldo, por lo general de cuatro patas, y en que solo cabe una persona. Eso es una silla, ¿no? Creo que todos sabemos que eso es una silla. Sí, acá está. Eso es una silla. Ahora, eh, estas son las dimensiones. Cada parte de la definición, la esencia, la puedo reformular, ¿no? Y decir, dimensión X, asiento con respaldo. Dimensión Y suele tener cuatro patas. Dimensión Z tiene un espacio para una sola persona. En la suma de estas dimensiones, el conjunto de estas dimensiones me da como resultado el concepto de silla, obviamente. Eso es básicamente. Claro que acá es muy facilito, pues, porque prácticamente copio y pego cada parte de la definición que me dio la RAE. Pero al fin, a la hora de la hora, cuando ustedes hagan su marco teórico no es tan sencillo, hay que deducirlas, hay que encontrarlas, ¿de acuerdo? Aquí está, ¿no? La suma de asiento con respaldo, más tener cuatro patas, más tener espacio para una sola persona, me da como resultado silla. Eso es. Esto de acá, cada una de estas partes son dimensiones. Pero acá es muy facilito, pues, ¿no?
Acá yo les pongo el ejemplo para que vean cómo sale, cómo se deduce, ¿no? Entonces, las dimensiones deben salir de un solo concepto, de una sola definición, la definición de Cabral et al. Genera aquí, ¿no? Y acá en algún punto lo encuentran, por ejemplo. Esos estudiantes encontraron que para Cabral et al, esto es lo básico: frecuencia, amplitud y temporalidad. Y son sus dimensiones: dimensión frecuencia, dimensión amplitud, dimensión temporalidad. Lo mismo para la siguiente variable. Dicen, después de haber expuesto las definiciones de estos tres fuentes, ¿no? Factor y Weiner dice que motor, ese cuál es de variable, control de temblor es tal cosa. Jakovic y Tolosa dice que control de temblor es esto. Y Hemlich dice que control de temblor es esto. Muy bien. Entonces, yo elijo. Al parecer acá eligieron a Hemlich. Y una vez que lo eligieron, toca encontrar sus dimensiones, ¿no? Y ahí se dan cuenta, resaltan, ¿no? Las partes que para ellos son esenciales en la definición de Hemlich. Y eso es lo que colocan aquí, en cada dimensión, la definen también, ¿no? Por eso es que acá colocan la definición de control de temblor, la ponen de Hemlich directamente, más sintetizado, ¿no? Y arriba de Cabral de Dahl, como se dan cuenta, en la parte del marco conceptual. Hay que repetir, una vez que hicieron las bases teóricas, el marco conceptual es pan comido, pues, ¿no? Pueden usar, claro, otras fuentes para las siguientes tres palabras clave, ¿no? Pueden usar estas de acá también, la de Cabral de Dahl y la de Hemlich, puede pasar, ¿eh? Si no, otras fuentes teóricas también. Eso es todo, queridos y queridas estudiantes. Quiero saber si se entendió. De cómo generar una dimensión, cómo es el marco teórico, las bases teóricas sobre todo, que es lo más complicado, entre comillas, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen dudas, amigos, amigas? Eso es todo lo que te iba a decir sobre el marco teórico. ¿Tienen alguna duda? Eso es todo, ¿eh? Los ejemplos los voy a descargar ahora y se los voy a pasar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Me dicen, por favor, si está claro todo. Yo espero que sí. Voy a pasarles estos de objetivos, todavía no, pero ahí lo dejo para que vean cómo las dimensiones, es otra cosa, ¿no? Cómo cada objetivo vincula una dimensión con otra. No variable con variable, porque si no repetiríamos el objetivo general, sino dimensión con dimensión, para los objetivos específicos. ¿Ya? Entonces, les voy a pasar también el ejemplo, vinculado con terapia física, me parece. ¿Ya? eh, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? No se olviden de colocar el problema. Y el problema debe contener la pregunta general para no estar preguntándoles a cada rato cuál es su pregunta. Por favor, coloquen en el entregable de esta semana, del sábado, perdón, 30, coloquen ahí su pregunta de investigación. Sobre todo la pregunta, y olvídense del problema si quieren, pero la pregunta tiene que estar, por favor. Muy bien, queridos y queridas estudiantes, si se entendió, si todo está claro, dejamos la sesión allí. Este esquema lo voy a enviar en Word, mientras que el otro lo tengo que enviar en PDF. Ya lo tengo que enviar en PDF justamente para, me interesa evitar que se divulgue o algo así, ¿no? Y por lo menos el PDF me ayuda en algo eso, ¿no? Aunque sé que igual se puede difundir, divulgar. Traten de no compartirlo con otras personas que no sean ustedes, que no sean alumnos de UTP, por favor. Confío en ustedes, ¿ya? Es un material didáctico de ejemplos reales, ¿no? Ejemplos reales. Por eso les digo que tengan cuidado, porque son ejemplos reales. Trato de que no sean de ciencia de la comunicación para que no los copien o los vayan a difundir con otros compañeros, ¿no? Por eso no les muestro de la misma carrera. Ese es el detalle. Ya, lo voy a poner justo en la semana, vamos a decir, semana 9, ¿no? Como no lo puedo juntar en la tarea, perdón, semana 10, lo voy a poner aparte, ¿ya? Esquema y ejemplo de marco teórico, lo voy a poner aquí, ¿ya? Yo me quedo acá todavía un ratito por si tienen dudas. Si tienen dudas, me dicen, por favor, ¿ya? Voy a poner acá en semana tesis de la comunicación, semana 10. Voy a crear un tema que sea este esquema y ejemplo de marco teórico. Primero el esquema y después el ejemplo, ¿ya? Lo voy a juntar ahorita para que lo tengan en la mano. Valentino, te lo envío también por WhatsApp, ¿está bien? Sí, me dices, porfa. Lo envío en un ratito, ¿ya? ¿Ok? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, esquema de marco teórico
Y el otro va a ser el ejemplo de marco teórico, ¿ya? Voy a poner el esquema. Para que lo consulten ahí, eso va a estar en la semana 10, ¿ya? Esquema de marco teórico y voy a poner ejemplo de marco teórico.